Buen día. En nuestro seminario de Epistemología y Educación, los acompañaremos en el presente video Heidi Francisca Pimiento Gallardo, Nidia Esperanza Gallardo Pérez y Luis Antonio Ortega Jacome. Hablaremos acerca de la escuela del conductismo, no sin referirnos también a las teorías cognitivas y las teorías constructivistas. Nos vamos a centrar un poco más en las teorías conductistas debido a que nuestra condición de docentes preferimos seleccionar las escuelas relacionadas con el enfoque psicopedagógico, lo que nos ha llevado a profundizar en el conductismo. También observaremos teorías cognitivas y constructivistas a la luz del proceso de enseñanza-aprendizaje. Iniciamos con las teorías conductistas. Como ustedes pueden observar, iniciamos con el condicionamiento clásico de Pavlov, más adelante el conductismo y seguimos con el condicionamiento operante de Skinner. El condicionamiento clásico también es llamado condicionamiento pavloviano, que es un condicionamiento correspondiente a modelos y estímulos, respuestas y aprendizajes por asociaciones. Es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Iván Pavlov. Experimentos con perros, con diferentes animales, se dieron a conocer por medio de la comida. Así Pavlov ponía a este animalito, lo condicionaba a una campana que alertaba que ya era la hora de comer, el cual empezaba a salivar. De modo que cuando el perro escuchaba, asociaba el sonido con la comida y lógicamente tenía la respuesta que era la salivación. Pavlov también dice que ese principio se puede aplicar al hombre, ya que en la conducta puede ser objeto de observación y no un proceso mental, sin desconocer su existencia. Entonces, la evaluación no científica sigue dando respuestas a que los estímulos, los individuos respondemos a estímulos adecuados. Aplicado a la educación, el conductismo tuvo gran auge y permaneció en el sistema educativo hasta el desarrollo del cognitivismo, que se centra en los procesos internos del sujeto cognosciente y en su estructura mental. Significó adiestrar más que educar a los niños. De igual modo, se procede con los animales asignándole un premio cuando la conducta es la deseada y un castigo en el caso contrario. Más adelante Watson dice que existe una eliminación del valor explicativo de los procesos mentales, que hay tres respuestas emocionales básicas que son ira, miedo y amor, y que todas las respuestas son condicionables, de tal manera que el ser humano, mediante la manipulación del medio ambiente, se puede transformar. Más adelante, Thorndike nos propone las leyes del aprendizaje, como la ley del efecto, ensayo y error, la ley del ejercicio y la ley de la disposición. Todos aquellos personas experimentaron con animales, incluyendo a Skinner, quien empezó sus estudios de conductismo, básicamente heredado del filósofo ruso Pavlov y de Watson. Proponía modificar el comportamiento haciendo que estímulos agradables o desagradables que se presentaran a la vez y que el individuo debía desarrollarse mediante estos estímulos, ya sea con aversión o con agrado. Tenemos aquí la pirámide del conductismo. En su base la información es depositada en el alumno. También habla de que el aprendizaje determina mediante el cambio de conducta. El maestro es el centro de atención y de todo este proceso, y el alumno se convierte en un receptor de información. Entonces, finalmente podemos ver que esta pirámide ya no es aplicada en los procesos de enseñanza-aprendizaje modernos. Esas características tratan siempre de una manera experimental, de programar y codificar la conducta del alumno, de preparar al alumno para actividades previamente definidas
y para que sean solo receptores memorizando los contenidos. También sirvió para darnos algunas bases importantes como son las máquinas de enseñar programadas, a descomponer tareas en acciones más simples, aprendizajes secuenciales, hacer un feedback inmediato, posibilidad de modelar conducta mediante programas de refuerzo, uso de objetivos de aprendizaje para fijar expectativas y aplicación de ejercicios de repetición y reforzamiento. Bien, antes de entrar entonces a las teorías cognitivas, entonces como contextualización decimos que el conductismo es esa corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. Y los conceptos del conductismo fueron el estímulo, que es la información o evento que produce una reacción, la respuesta, que es lo que surge como reacción al estímulo, el condicionamiento, que vendría a ser el aprendizaje derivado, y el refuerzo, que es cada probabilidad en que vuelva a darse. También hay un castigo, que es cuando en ese refuerzo la consecuencia no es la esperada y entonces se hace un castigo. Las teorías cognitivas. La teoría iniciamos con la Gestalt, después sigue la del procesamiento de la información y finalmente la del aprendizaje significativo. Bien, la Gestalt, desarrollada por Max Wertheimer, Wolfgang Kohl y Kurt Köhler, dice que se percibe en totalidad y las partes pierden el valor en el contexto. El principio fundamental es el insight o solución de problemas mediante una visión total, y sus características son aplicadas al aprendizaje. Habla de la proximidad y la dirección común o cierre. Es un enfoque para facilitar solucionar problemas, organizar material y ambiente. Se utiliza mucho en los mapas cognitivos como base del aprendizaje y descubrimiento guiado como técnica. Después sigue la teoría ecléctica basada en el procesamiento de la información, fusión entre el conductismo y el cognitivismo, y aparecen conceptos de Piaget y de Bandura. Aparece el aprendizaje significativo con Ausubel y habla de que el proceso de aprendizaje se debe dar por dos factores que son afectivos y sociales, que hay una parte que la memorística que es arbitraria, pero que el significativo no va en contra del estudiante, del individuo, porque él lo hace por descubrimiento o por exposición. Continuamos con el constructivismo, la epistemología genética de Jean Piaget, el constructivismo social de Vygotsky y la teoría de la construcción de Brunner. Piaget decía entonces que el sujeto y la realidad eran inseparables, porque hacíamos parte de un mismo ámbito, que finalmente se transformaba al sujeto en el mundo. Él hablaba de un esquema de acción que es un conjunto estructurado de las características generalizantes de dicha acción, es decir, las características que permiten aplicar o repetir esta acción. Y contemplaba estadios cronológicos para dividir las capacidades de aprendizaje del ser humano. El sensorio-motor, que eran los 2 primeros años de vida, las nociones que adquiere son de espacio, tiempo, causalidad y fusión simbólica. El estado de operaciones concretas, que es de los 2 a los 10 años de edad, donde se concreta la seriación, conservación de números, orden, espacio y temporalidad. El estadio de operaciones formales desde los 10 a los 17 años, que son razonamientos que producen sobre lo concreto y sobre lo posible, o sea que se pueden plantear hipótesis. Aparece Vygotsky, quien
con su teoría, construye el conocimiento en un doble ciclo de interacción en el medio social. El desarrollo psicológico implica la transformación de funciones psicológicas primitivas en superiores y habla de la zona de desarrollo próximo, que es el aprendizaje en una persona puede demostrar asistencia a otra persona más capaz, el de zona de desarrollo real, que lo puede hacer por sí solo y con algunos principios comunes, como que todo conocimiento es construido a través de una dinámica sujeto-objeto. El conocimiento depende del contexto y el sujeto que aprende no es completamente unitario, sino multidimensional y contextual. Y en la aplicación en educación, entonces se habla del andamiaje para facilitar solución de problemas, desarrollo de habilidades metacognitivas y aprendizaje situado colaborativo. Habla también de que se puede acceder al conocimiento del mundo de una manera progresiva, de un modo activo, icónico y simbólico. Muchísimas